Buenas noches. Bueno, hola amigos, hola colegas, buenas noches. Quiero saludarlos de parte de Ortovet Colombia y del laboratorio MASCOLAB, laboratorio clínico de genética o de exámenes moleculares de genética. Muy bien, me presento, yo soy Sergio Arias, yo soy ortopedista, pertenezco a la Asociación de Ortopedia Mundial, la OVED, soy miembro de la mesa directiva y bueno, fui invitado por MASCOLAB para hablar un poquito al respecto del diagnóstico de artritis. Básicamente la pregunta concreta es ¿cómo hago, qué hago yo para diagnosticar a un paciente que tiene artritis? Básicamente. Bien, entonces vamos a pasar a revisar dos tipos de artritis, a revisar unos casos y de ahí veremos algunas particularidades de las enfermedades. Pero lo que yo quiero dejar en claro en esta charla básicamente es cómo hace un ortopedista para diagnosticar una artritis. Y realmente no tiene mayor misterio. Nosotros vamos a ver que con la metodología que yo les voy a pasar aquí, ustedes van a entender cómo se puede hacer un diagnóstico directo de la artritis cuando tengan pacientes de esto. Hay que decir que la artritis no es muy frecuente en la clínica ortopédica, ¿cierto? O bueno, yo diría que es una enfermedad oculta, porque muchos de los pacientes tienen artritis, pero nosotros vemos durante una consulta, el paciente está piréxico y nosotros no sabemos que él tiene artritis y que está con el problema y el proceso está andando. Usualmente pues, los clínicos veterinarios lo que observan es que el paciente tiene fiebre, está decaído y demás, pero básicamente muy pocas veces es determinado si el paciente tiene efusión articular o no, y este es un caso de artritis. Entonces vamos así sin más preámbulos como tal, vamos a ver el primer caso y veremos cómo lo resolvemos a partir de qué punto yo sé qué tipo de enfermedad tiene este paciente. Les pasaré algo, digamos, de mi experiencia en cuanto a la artritis aquí en Colombia. Es común actualmente lo que está ocurriendo y muchos de los pacientes que yo veo en la clínica diaria tienen artritis como tal, que es una artritis subyacente. Muy bien, entonces, este es el primer paso del paciente. Este paciente fue diagnosticado con el laboratorio MASCOLAB y básicamente fue un pitbull de 3 años. Llegó a nuestra consulta. Al lado izquierdo mío, bueno, no sé, ustedes sí está apareciendo, sí, vamos a ver, en este lugar, tenemos un pitbull, el cual pues aparece con una masa corporal un poco pobre, siendo una raza que es una raza bastante fuerte, ¿no? Una raza bastante magra que tiene mucho músculo. Vemos este perro que está un poco decaído, la posición del paciente no es la adecuada, y básicamente yo fui consultado porque el paciente venía con una claudicación de hace un tiempo atrás, la cual inició en una rodilla, después se pasó a la otra rodilla después de un tiempo, y después la última semana estaba en el tarso. Cuando yo vi el paciente, veo al paciente con una inflamación fuerte del tarso, una cojera bastante acentuada del tarso, casi que el paciente no podía apoyar. Y bueno, y cuando hice el examen ortopédico veo que tiene efusión bilateral en ambas rodillas. Obviamente cualquier ortopedista que analice un paciente como estos, lo primero que va a buscar a un paciente de estos que tiene efusión articular es la ruptura del ligamento cruzado, lo cual a primera vista y como primer abordaje diría uno, no, pues este paciente tiene una ruptura del ligamento cruzado. Pues resulta que cuando hice la prueba de compresión tibial, este paciente no tenía nada de ruptura del ligamento cruzado y tenía sí solo la efusión. Entonces, muchos de estos pacientes que no tienen ruptura de cruzado, que es la enfermedad más frecuente, pueden tener artritis y tener una artritis inicial y después de un tiempo tener la ruptura de cruzado. Entonces ahí se junta una cosa con la otra, uno se encarreta o agarra el bus de operarlos y a veces estos pacientes entran en complicación franca por causa de esa deficiencia en el diagnóstico previo. Entonces, bueno,
Lo que básicamente hicimos nosotros, o lo que hace un ortopedista inicial, es hacer unas radiografías de estos pacientes. ¿Y por qué vamos a hacer radiografías? Bueno, vamos a pasar las radiografías de este paciente. Entonces, vemos la radiografía de la rodilla izquierda, que era la que estaba con mayores funciones el día que yo lo atendí. Y bueno, no sé si hay forma de preguntarles si ustedes ven algún tipo de alteración aquí en este momento. ¿Hay forma de preguntar? Pueden ingresar al chat y dar sus opiniones sobre casos. Nosotros Entonces, vamos a estar pendientes de... Yo estaré pendiente de los comentarios al respecto de esa rodilla. ¿Qué piensan de esa rodilla? ¿Es una rodilla normal? ¿Es una rodilla anormal? ¿Tiene artrosis? ¿No tiene artrosis? ¿Es erosiva? ¿No es erosiva? A ver, estoy esperando los comentarios de los doctores. Daré un periodo de 10 segundos para ver los comentarios de las personas. No tengo todavía. Bueno, Jamie Loaiza está escribiendo ahora. Entonces, es erosiva, dice ella, y presenta deformación del cartílago. Bien. ¿Algún otro criterio aparte del de Jamie? Bueno, vamos a continuar con eso. Bueno, Jamie, yo diría que esta es una articulación bastante parecido a lo normal, ¿sí? Hay que rescatar que usualmente la pérdida articular cartilaginosa se ve en las radiografías por el hueso subcondral, ¿cierto? Entonces el hueso subcondral empieza a tener tipo una erosión o una reacción, sea una esclerosis ósea, y empieza a haber el aparecimiento de osteofitos u entesofitos, que son los mismos osteofitos, pero en las inserciones tendinomusculares. En el caso de la rodilla, en esta región, que le dicen apex de la patela, es en donde empieza a aparecer el problema, ¿ya? Esta articulación no aparece en ninguna parte radiolúcida en la parte, usualmente cuando vemos una articulación normal de rodilla, vemos esta parte que está radiolúcida y vemos la grasa infrapatelar en donde está el ligamento cruzado, generalmente un poco más radioopaco. En este caso, no existe nada que nos diga que existe esa radiolucidez, lo cual nos indica que aquí en este momento lo que hay es una rodilla totalmente inflamada, llena de líquido, pero sin erosividad. Otra cuestión que nos dice que está la rodilla llena de líquido es esta parte de atrás, ¿cierto? Es como una bomba que se ve atrás. Realmente nosotros ortopedistas buscamos la unión o el rafeín muscular entre el gastrocnemio y el popliteo, el cual se encuentra más pegado a la parte posterior de la tibia. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, muy bien. En este caso, ese rafé ha sido desplazado hacia la parte posterior, ahí en ese punto en donde estamos marcando. Entonces, mi primera conclusión es que esta enfermedad es una enfermedad que no es erosiva, es una enfermedad inflamatoria y que está haciendo que el perro inflame todo, ¿cierto? Hicimos otra radiografía, realmente cuando palpamos el tarso de este paciente era un tarso totalmente fibroso, era un tarso totalmente efusivo, lleno de tejido conectivo y lleno de líquido. E hicimos otra radiografía en el tarso, ¿cierto? En este caso, nuevamente, entonces la pregunta es, este es un tarso, constituye una radiografía normal, ¿cierto? Un tarso, tiene la estructura normal. Entonces, en este momento no hay nada, ninguna reacción perióstica articular, las articulaciones se ven totalmente limpias y lo que existe es una efusión articular bastante severa con formación de tejido fibroso, lo cual indica que ya es un proceso crónico. Bien, entonces en este momento nosotros tenemos un paciente
con un problema articular, y lo que tenemos es una poliartritis pauciarticular, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos monoartritis cuando una articulación se inflama una sola, tenemos biartritis, por decirlo así, cuando dos articulaciones simétricamente se inflaman, y más de 2 o 3 articulaciones ya constituye una poliartritis. En este paciente tenemos 2 articulaciones más el tarso, y resulta que el codo también tenía efusión articular, o sea que es un paciente con una poliartritis. Muy bien, ahora voy a hacer otra pregunta para ver las personas qué piensan. En este momento, ¿qué harían ustedes con un paciente de estos? Esa sería la pregunta. Damos otros 10 segundos a ver quién quiere participar. A ver, aquí está el reloj. Uriel, ok. Muy bien, yo también concuerdo contigo. Podría hacerse un cultivo, ¿cierto? Y tomar un cultivo de este paciente. Y finalmente nosotros tomamos un cultivo de este paciente y salió una población arriba del 90% de neutrófilos, ¿cierto? Neutrófilos en todas las articulaciones. Muy bien, neutrófilos. No hay cambios degenerativos en los neutrófilos y tenemos proteínas superiores al 2,5 gramos, microgramos por decilitro. Disculpe. Microgramos por más de 2,5, creo que salió casi 3,5. Muy bien. Este es uno de los primeros cambios que nos hace pensar, y al ser neutrófilos, pues tenemos que recordar que cuando tenemos un líquido sinovial normal, los líquidos sinoviales normales de los perros, generalmente mayor del 90% de la población celular deben ser mononucleares. Muy bien. O sea que en este paciente tenemos una alteración realmente de neutrófilos, ¿ok? De neutrófilos en el líquido sinovial. Ahora, con este cuadro, con neutrófilos, con un cuadro no erosivo, con una poliartritis, con pirexia, con devastación del paciente, ¿qué podrían ustedes pensar que tiene este paciente? O sea, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial de este paciente? ¿Alguien quiere? Sí, creo que Jamie Loaiza estaba escribiendo. Me gustaría saber, ¿tú qué crees que podría ser? ¿No? ¿La escribió? Bueno, ok. Entonces, ¿qué podría ser? Vamos a ver, nosotros en la ortopedia generalmente clasificamos los pacientes, Uriel está escribiendo, poliartritis inmunomediada, Jamie lo hace, muy bien. La poliartritis inmunomediada tiene varios tipos, entonces tiene 4 tipos. En este caso, ¿cuál creerías que sería, Jamie? No responde. Listo, vamos a seguir. Ok, entonces, ¿qué haríamos nosotros como clínicos cada vez que tengamos un paciente con artritis? Existe un protocolo y un manejo protocolario. En este paciente, básicamente, nosotros hicimos las pruebas de genética molecular, realmente se llama un PCR en tiempo real, y los PCRs en tiempo real tienen varios datos que nos ayudan a discernir si es un paciente que, digamos, es un paciente que tiene una infección hace un tiempo o si es una infección nueva, y nos ayuda a determinar qué cantidad de microorganismos infectantes tiene el paciente. Bueno, este paciente salió positivo, así como ustedes ven ahí, en este caso sería anaplasma, ¿sí? Salió positivo a leptospiras y salió positivo a Borrelia burgdorferi, ¿cierto? O sea, la enfermedad de Lyme.
¿ya? Este es un kit ortopédico que yo pues he venido hablando con Mascolab de que se diseñe. Tal vez el diseño de este kit ortopédico pues fue una sugerencia mía hacia el laboratorio Mascolab, el cual no incluye solamente sangre, sino ustedes deben tomar líquido sinovial, enviar también el líquido sinovial, porque muchos de estos pacientes, digamos, hacen replicación en la articulación. Entonces, generalmente, a veces la PCR es 99%, 100% segura, por decirlo así, pero segura de acuerdo al tejido o al líquido que ustedes estén enviando. Y eso depende de dónde se está replicando el parásito, porque hay parásitos que no están en la sangre y que ya están replicando, en este caso, como en este paciente, en la articulación. Entonces, ¿qué hice yo con este paciente? Yo realmente tomé una muestra de líquido sinovial y mandé al laboratorio y hicieron todo le corrieron todas las pruebas, ¿ya? Es importante que cuando uno mande estas pruebas sean pruebas para PCR en tiempo real y que le dan a uno el valor del CP, que es el valor del umbral básicamente, que eso es importante, y la cantidad de microorganismos. Con eso uno sabe qué tan infectado está el paciente. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Esto es un caso, digamos, como un primer caso, el cual es una poliartritis con un paciente que tiene una artritis de tipo inflamatoria. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como clínicos es hacer un examen clínico bien realizado ortopédico, y en ese examen clínico ortopédico determinar si nuestra artritis es una artritis de tipo inflamatoria o no inflamatoria. Entonces toca, lo inicial es categorizar el paciente en artritis inflamatoria o artritis no inflamatoria, y esto es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de artritis? Vamos a ver este caso número 2. Este caso número 2 es un caso de todos los días, y es, digamos, una cuestión para determinar cómo clínicamente uno puede decir que una artritis es inflamatoria y cuando una artritis no es inflamatoria. Entonces, en este caso, este es el caso número 2, es un paciente, pues un labrador, y este labrador tiene más o menos la misma edad de Ñeco, debe tener 3 años, y si ustedes se fijan bien, en la morfología corporal es un paciente que está totalmente, digamos, hipotrófico en el tren posterior, y en la parte anterior tiene bastante masa muscular. Muy bien, este paciente se le hizo unas radiografías, ¿cierto? Y este es el resultado de las radiografías, ¿okay? Entonces, ¿quién me puede decir algo al respecto? Bueno, es claro que este es un paciente con una enfermedad articular degenerativa o artrosis, probablemente secundaria a coxoartrosis o a displasia coxofemoral cuando era joven, ¿ya? Que de pronto fue o no determinada, y ahorita estamos viendo el uso de esa cadera durante el tiempo. Tiene todos los cambios de daño articular como tal, pero en estos casos, esto es catalogado como una artritis no inflamatoria de forma clínica. Así que el primer paso, colegas, para diagnosticar una artritis es clasificar. Con que tú clasifiques las artritis, vas a tener inmediatamente varias formas o varias enfermedades que puedes descartar de una vez y otras que puedes considerar seriamente que son o no son. ¿Bien? Entonces, esta sería una artritis de tipo no inflamatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el caso de Ñeco, que es el primer caso, vamos a ver que este primer caso es un paciente inflamado, es un paciente que tiene los signos cardinales de la inflamación, que son rubor, tumor, edema, todos esos los tiene dentro de la articulación. El perro tiene una reacción sistémica y está con pirexia. Entonces tenemos un paciente con artritis inflamatoria, algunos casos hasta vienen con celulitis periarticular, ¿ya? Y tenemos este otro caso que es una artritis no inflamatoria, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer como clínicos es clasificar nuestra artritis como inflamatoria o no inflamatoria. Muy bien, pues lógico. ¿Qué haríamos nosotros de protocolo de diagnóstico? Entonces lo primero que haríamos como clínicos sería tomar al paciente como artritis inflamatoria o no inflamatoria. Es lo primero que vamos a hacer nosotros como tal. Después de esto, vamos a hacer un segundo paso que es importantísimo, y es volver a clasificar ese paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad articular
nosotros lo primero que hacemos, o el primer paso, es saber si son no inflamatorias, en el último caso que vimos del labrador, o si es una artritis inflamatoria. Si es una artritis inflamatoria, entonces nosotros tenemos dos opciones. O es una artritis infecciosa, ¿ya?, o es una artritis inmunomediada, o en la cual existe un proceso inmunológico obrando en el medio, ¿ya? En las no inflamatorias, pues está casi siempre la enfermedad articular degenerativa. Entonces vamos a ver algo. Para saber, entonces vamos a ver, el primer paso es saber clínicamente si es inflamatorio o no inflamatorio. Y el segundo paso que nosotros vamos a dar es saber si esa artritis es una artritis de tipo erosivo. Y eso es muy importante. Entonces, repitiendo, si nos llega un paciente con artritis, lo primero que hay que hacer es determinar si este paciente tiene artritis inflamatoria o no inflamatoria. El segundo paso es determinar si es erosivo o no es erosivo. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber si una artritis es erosiva o no erosiva? Bueno, existen dos formas de saber si una artritis es erosiva o no es erosiva. Finalmente, esas dos formas, ¿cuáles son? La primera es la radiografía. Pero resulta que la radiografía solamente nos va a dar datos después de 20 días cuando haya recambio óseo, o después de 15 o 20 días. Así que un paciente que tenga una artritis erosiva, cuando llega agudamente a su consultorio, usted no puede determinar si es erosiva o no, simplemente con la radiografía. Usted puede pensar que es o que no es. Básicamente tendría que darle un periodo de espera de 15 a 20 días hasta que tenga cambios articulares y hacia hacerlo. Y ahí es que surge otra forma de análisis, ¿cierto? Que es la artroscopia. Una de las formas justificativas de hacer, digamos, la artroscopia en los pequeños animales es a través de determinar si la artritis, la cual ustedes están tratando, es erosiva o no. Y otra finalidad que tiene la artroscopia es que usted va a ver directamente la articulación. Entonces, uno de los primeros cambios de la erosividad son los cambios que llaman fibrilación. La fibrilación articular es que la superficie articular agarra como unos pelos y se ve como erizada, por decirlo así. Entonces usted empieza a ver que existe una erosión articular dentro de la articulación y usted ya sabe que es erosiva. Antes de eso, antes de meterlo a la artroscopia, finalmente se toma un líquido sinovial. Y los datos del líquido sinovial son muy importantes. ¿Por qué? Porque esos datos del líquido sinovial van a decir usted qué tipo de artritis está aquejando el paciente. Y a veces aparecen algunos tipos de células que son importantes en el diagnóstico. Entonces, estamos hablando del líquido sinovial. Entonces, bueno, ok, entonces, primer paso es determinar si la artritis es inflamatoria o no inflamatoria. Segundo paso es determinar si es erosiva y no es erosiva. ¿Cómo haría uno? Con una radiografía. Y si cree que es algo el día que es, o que es muy agudo, entonces usted va a tomar un líquido sinovial y, digamos, va a tomar una artroscopia si es posible hacerlo. Ahora, en Ñeco, ¿qué hicimos? Pues como él tenía 3 meses de evolución, pues cuando hicimos la radiografía de la rodilla, pues esperábamos que la cuestión fuese erosiva, y resulta que no era erosiva. Y entonces, si nosotros volvemos al cuadro diagnóstico, cuando nosotros vimos que Ñeco tenía una enfermedad inflamatoria, ¿ya?, y que era no erosiva, entonces empezamos a pensar en causas infecciosas o causas inmunomediadas. ¿Claro? Muy bien. Ok, este es el factor clave en el diagnóstico. Entonces, el factor clave en el diagnóstico es determinar si la artritis con la cual usted está lidiando es erosiva o no. Eso le va a quitar un poco de enfermedades. Fíjense ustedes en esta diapositiva lo que habla, ¿sí? Entonces dice, por un lado, en el lado izquierdo, se encuentran las artritis erosivas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las artritis erosivas como tal? Vamos a repasarlas aquí. La artritis séptica es totalmente erosiva, es una artritis inflamatoria que generalmente viene secundaria a la penetración de la articulación o por el veterinario haciendo una colecta o por un trauma, ¿sí? O por una cirugía mal hecha. Generalmente esas son las típicas.
La otra, erosiva, es una no inflamatoria, que es la enfermedad articular degenerativa. O sea, la otra como tal, o sea, la única erosiva medio, digamos, como degenerativa es la enfermedad articular degenerativa, que constituye el 95% de las enfermedades no inflamatorias erosivas. La otra sería una inmunidad que es inflamatoria, que es la artritis reumatoide, más frecuente de lo que nosotros creemos en el medio clínico. Cada vez más frecuentemente se diagnostican pacientes con artritis reumatoide. Las otras erosivas es la poliartritis de los Akita, o sea que, bueno, vamos a mirarlo. Si a usted le llega un paciente con una artritis inflamatoria y usted determina que esa artritis es erosiva, ¿sí? Ya vimos cómo. Entonces usted puede hacer una artroscopia o puede hacer unos rayos X. Y en esa artroscopia de los rayos X, usted en el anamnesis, el paciente nunca tuvo ninguna cirugía, nunca le entró nada en la articulación. Entonces usted puede ya ir descartando, esto no es artritis séptica, ¿ya? O usted puede decir, si no es inflamatoria, si el perro no viene con la rodilla grande, entonces usted va a decir, no, esto no es, digamos, una enfermedad articular degenerativa, porque la enfermedad articular degenerativa es no inflamatoria. O entonces usted puede tener un paciente con artritis reumatoide. Esa es la primera que usted puede decir. Ahora, la artritis reumatoide tiene ciertas características que ya veremos más adelante en esta presentación. Algunas características de estas enfermedades que yo estoy poniendo aquí, ahí vamos a ver algunas para recordar. Entonces, en la artritis reumatoide, algunas características se dan. Es un complejo de signos que tiene el paciente. Tal vez es la última enfermedad que uno diagnostica cuando ha excluido las demás. O sea, realmente la artritis reumatoide es una enfermedad de diagnóstico por exclusión. Ya después de que uno ha excluido todo el resto, ahí empieza a pensar que es una artritis reumatoide. O que es una poliartritis de los Akitis. Fíjense bien que si, digamos, el perro no es de raza Akita, entonces ya usted se quita el resto, porque usted simplemente vio que el paciente tiene una artritis inflamatoria, erosiva, y que no tiene ninguna de esas otras que hemos hablado ahora, y no es de la raza Akita, pues esa ya no lo puede meter. La otra es la poliartritis del Greyhound también. En Colombia, por ejemplo, muy pocos Greyhound tenemos. Entonces ya uno la va descartando directamente. Y la otra es una enfermedad de felinos. Entonces, si ustedes descartan la primera, la artritis séptica, porque el paciente no tuvo eso, si la enfermedad no es inflamatoria, entonces ustedes pueden descartar que sea una enfermedad articular degenerativa. ¿Ahí qué les queda? Les queda la artritis reumatoide, o si el perro no es una Akita o no es un Greyhound, esta es la que más queda. Y eso, si ustedes diagnostican. Por eso es que ningún ortopedista tiene una bola de cristal y yo creo que tiene y eso fue. No, porque todos seguimos este tipo de protocolo, ¿sí? Entonces voy a ser insistente en eso, ¿sí? El primero es clasificarlo como inflamatorio o no inflamatorio, es muy importante. Pero el segundo, que es todavía más importante, es saber si esa enfermedad es erosiva o no erosiva. Y por eso llegamos al punto extremo, tanto que de hacer una artroscopia para saber si es erosivo o no. Porque ya ven, en este cuadro se está viendo cómo uno se quita un poco de enfermedades de encima. Ahora, si vamos al otro lado del cuadro, es un lado del cuadro muy importante. En las no erosivas, entonces, si el paciente tiene una inflamatoria no erosiva, así como nuestro paciente, él puede tener lupus eritematoso, pero es que el lupus eritematoso generalmente surge con otro tipo de signos, ¿sí? Es un paciente que tiene signos hemáticos, es un paciente que tiene signos renales, que tiene un signo sistémico muy fuerte, ¿ya? El cual puede ser el caso de nuestro paciente ñeco, puede ser, pero la pirexia no va mucho con eso. Bueno, ahora, la segunda es la artritis inmunitaria idiopática canina, que fue la doctora la que dijo, es una artritis idiopática. Sin embargo, tiene 4 tipos, y ahorita veremos los 4 tipos, y vamos a ver cuál de esos tenía ñeco, porque finalmente ella le dio el diagnóstico. ¿Cuál es? Es esa artropatía inmunitaria canina idiopática. Lo que pasa es que esa tiene 4. Actualmente ha intentado disgregar la enfermedad porque no se han relacionado muy bien. Ok, la enfermedad de Lyme. Fíjense,
como la enfermedad de Lyme, en donde existen garrapatas, es una de las más prevalentes en ciertas regiones en los Estados Unidos. Y aquí en Colombia, este muñeco es el primer paciente que hemos diagnosticado con Borrelia, tal vez Bulldog Peri, y con signos abiertos, digamos, de artropatía, ¿ya? Y en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad que no tiene garrapatas. Entonces, pues bueno, pero no salió positivo a esto. Ok, erliquiosis, también da una artropatía inhumedad no erosiva, ¿cierto? En Colombia, solamente en ciertas áreas la leishmaniosis puede causar eso, ¿cierto? Y existen otros tipos de artritis que actualmente han sido asociados mucho con la inmunidad idiopática porque tienen que ver mucho en la fisiopatología de ella, ¿cierto? Este signo de poliartritis polimiositis tiene que ver con la enfermedad de inmunidad de la polimiositis, pero generalmente se inflama el músculo, pero también se inflama la articulación. Y la otra, la artropatía por sulfonamida, en la cual se ha clasificado muy bien como artritis idiopática. O sea que muchas de las que están de aquí para abajo, desde el INE para abajo, están dentro de este gran complejo de enfermedad que se llama artritis inmunomedia idiopática canina. Esta que está acá. Esta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, enfermedad articular degenerativa hablaremos muy poco, pero bueno, la característica de ella es que es una artropatía, ¿cierto? No inflamatoria. Es el 95% de los casos que vemos en la rutina Notovet. Casi siempre la enfermedad articular degenerativa es secundaria a otro tipo de cuestiones en el caso del perro, ¿ya? En el gato pueden ir de forma primaria, pero el 80% o 90% de los casos, cuando van a un perro con enfermedad articular degenerativa, hay una causa subyacente que está generando la enfermedad articular degenerativa. Puede ser la ruptura del ligamento, puede ser una fractura intraarticular, ¿ya? Puede ser una luxación, ¿ya? O simplemente la falta de utilización del miembro lleva a una atrofia de ese miembro. Claro que esa es reversible. La única causa que es reversible en la enfermedad articular degenerativa es la falta de utilización de la superficie articular. Muy bien. Entonces, en la fisiopatogenia existe una inflamación de bajo grado, porque ya sabemos, o sea, todas son inflamatorias, pero clínicamente la enfermedad articular degenerativa es no inflamatoria, no tiene los signos de rubor, tumor, edema, todo eso, ¿cierto? Sino lo que se ve básicamente es un desgaste articular donde toda la superficie articular es, digamos, afectada como tal, desde el cartílago, el líquido sinovial se afecta, digamos, la membrana sinovial también. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo haría para diagnosticarlo? Entonces, nosotros vamos a ver, entonces, la enfermedad articular degenerativa es típicamente una enfermedad no inflamatoria, erosiva, que si ustedes toman una muestra de líquido sinovial, les va a salir llenos de ¿qué? De neutrófilos en algunos casos, o casi la mayoría del tiempo salen mononucleares, sobre todo los linfocitos aumentados en proporción. Una característica es que en las pruebas de viscosidad el líquido sinovial sale bastante líquido, por decirlo así, ¿ya? Entonces es la forma en que nosotros lo diagnosticamos. Básicamente no sale ninguna otra célula. Entonces son tres cosas que utilizamos los ortopedistas. Uno, una radiografía en la cual se ven los cambios erosivos, ¿cierto? Como esta rodilla con entresocitos creciendo, con hiperesclerosis y demás. Y la clasificamos clínicamente y hacemos una colecta de líquido sinovial y ahí nos va a salir esos datos que se corroboran con eso. Este sería otro caso de displasia coxofemoral, en el cual pues, generalmente a la cadera pues, no accesamos, pero ya con una radiografía uno ya sabe que el problema viene así. Hay una importante, digamos, cuando es enfermedad articular degenerativa casi nunca ve resorción ósea, y eso es importante decirlo, ¿sí? Entonces, cuando yo veo algo de resorción ósea en alguna de la articulación que hay, ya eso para mí ya no es enfermedad articular degenerativa, ya hay otro proceso morboso ahí dentro, sea cáncer o sea infección del hueso. Bueno, muy bien, entonces la enfermedad articular degenerativa es que el cartílago se pierde básicamente, se expone el cartílago subcondral y bueno, eso causa todos los signos. El signo típico es que la creación de osteofitos como estos, el engrosamiento capsular y demás. Muy bien, posibilidades terapéuticas, pues bueno, ya todos sabemos muchísimas de ellas.
Finalmente, cuando no tiene mucha solución, vamos a los reemplazos articulares como tal. Estas son algunas formas de tratar con antiinflamatorios y demás. Vamos a subir. Bueno, eso sería un ejemplo, digamos, de un reemplazo articular, que es un reemplazo de cadera, en el caso que es lo último que pues, uno realmente realizaría en el caso del desgaste articular cuando lo lleva a esto. Muy bien. Ahora, con las artritis infecciosas, como vimos, las artritis infecciosas pueden dividirse en dos, o pueden ser inflamatorias o no inflamatorias, ¿ya? Entonces, si vamos a la primera, que es la artritis infecciosa directa, ¿sí?, en la cual existe la inoculación directa de una bacteria dentro de la articulación, como este filar brasilero, el cual de pronto le hicieron un tap en la articulación, o sea, la funcionaron para ponerle cualquier tipo de medicamento, lo que sea, lo que se ganó el perro fue una artritis infecciosa. Y la artritis infecciosa cursa con lo que ustedes ven aquí en este momento, que es la inflamación total articular, con efusión articular, dolor, calor, rubor, ¿ya? Y si ustedes hacen una colecta de líquido sinovial, ustedes van a ver un líquido sinovial como el que ven acá, totalmente turbulento, rojo, lleno de bacterias, ¿cierto? Cuando el líquido sinovial normal debería tener más o menos esta característica. Si ustedes hacen un análisis del líquido sinovial de esos pacientes que tienen artritis séptica, van a ver que los neutrófilos están degenerados. Y algunos de ellos, con presencia o el background del líquido sinovial, tiene bacterias debajo como background. Entonces, esto, fíjense cómo uno va diagnosticando el asunto, ¿cierto? Entonces, en este primero yo clasifiqué el paciente como que inflamatorio. Una vez como inflamatorio, le tomo una muestra de líquido sinovial. Y una vez con la muestra de líquido sinovial salen neutrófilos más del 90%. Unas proteínas, mejor dicho, al tope, con la viscosidad totalmente disminuida y sobre todo con la característica celular que los neutrófilos están degenerados y bacterias en el campo. Entonces ahí yo puedo recién decir que el perro realmente tiene una artritis séptica, ¿ya? ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas de las personas cuando hacen la colecta de líquido sinovial y salen los neutrófilos, piensan que el paciente tiene una artritis séptica, ¿no? ¿No? Bueno, listo. Si ustedes hacen una radiografía de una artritis infecciosa, entonces van a encontrar lo siguiente, una artritis tenaz, pero básicamente es una de las enfermedades más erosivas que existen. O sea que, digamos, en la artritis infecciosa por bacterias, tenemos una artritis inflamatoria, tenemos una artritis erosiva y que cuando hacemos una colecta de líquido sinovial nos va a salir una población de neutrófilos mayor al 90%, con degeneración y bacterias ahí en el medio. ¿Listo? Entonces, con esto estoy describiendo cuál es el protocolo que nosotros utilizamos como clínicos para determinar cuál es el origen de una artritis en un perro. Ok. Entonces, la artritis bacteriana es de lo más inflamatorio. Esto es lo que ustedes van a ver, ¿sí? Este fue un perro que resulta que le gustaba nadar, ¿sí? Y lo llevaron a la laguna cerca de aquí, Bogotá. El perro parece que se enredó dentro del lago con palos, no sabemos qué fue, pero finalmente le entró esa agua del lago adentro de la articulación por punciones. Entonces ustedes ven cómo está inflamada esta articulación. Obviamente esto es una artritis inflamatoria, ¿cierto? ¿Ya? Inflamatoria totalmente, ¿ya? Cuando fuimos a hacer la radiografía, discúlpenme, la radiografía está un poco opaca, pero no es difícil determinar el grado de erosividad que existe en esta radiografía, como hemos dicho, lesión, resorción, demás. ¿Ya? Esto es una artritis bacteriana, para que ustedes vean cómo cuando existe resorción bacteriana, o resorción ósea y lisis ósea, muy probablemente lo que ustedes tengan ahí es una erosividad, pero llevado al extremo. Esta realmente es una artritis bacteriana. Muy bien. Ahora, la poliartritis rickettsial. La poliartritis rickettsial es la que nosotros evidenciamos en Ñeco, ¿cierto? Y clásicamente
poliartritis rickettsial es una artritis, generalmente es poliartritis, se inflaman varias articulaciones. El grado de inflamación es de grados variables, entonces cuando ustedes ven perros infectados con ehrlichiosis, lo que yo he visto en Colombia es lo siguiente. Yo los veo, el perro viajó a clima cálido hace unos 10 días o algo así, o 20 días, o a veces inclusive vive en Bogotá, pero sale a los parques y tiene contacto con otros perros que probablemente estén infectados. Entonces este perro se contagia. Al mes, entonces el perro viene claudicando al consultorio. Y viene claudicando y uno cree que es ruptura del ligamento cruzado, váyase a la prueba y no. Pero ¿qué es lo que encuentra uno en esos pacientes? Lo que encuentra es lo que yo vi en ECO, encuentra es una defusión articular total, ¿cierto? Y con poliartritis, o sea, no solamente una rodilla, sino las dos rodillas están, el codo, en fin, el tarso, todo, tiene una poliartritis. Y bueno, en este caso nosotros podemos clasificar que es un paciente con difusión articular, el grado de inflamación es variable, entonces tenemos pacientes que tienen poliartritis rickettsial, tienen una poliartritis, lo primero. Segundo, es una artritis inflamatoria, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, cuando uno palpa la articulación ve que hay difusión, se pone grande la articulación. Y tercero, es no erosiva, y eso es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque la poliartritis rickettsial, a no ser que se asocie con la leishmaniasis, con estudios hechos en Brasil, no da erosividad. Generalmente se mantiene como una poliartritis que no da erosividad, ¿ya? Muy bien. Entonces, ok. La poliartritis consecuente de leishmaniasis. Yo durante un tiempo, casi unos 6 años de mi vida, viví en Belo Horizonte, Brasil. Y en Belo Horizonte, Brasil es endémico de leishmaniosis, así que es una enfermedad que yo la sé bien cómo es. Es una artritis inflamatoria de bajo grado, o sea, tiende a inflamar, pero no inflama totalmente el paciente. El paciente usualmente tiene algunos otros signos, realmente tiene signos dermatológicos como alopecia periorbicular. O sea que está clasificada como una entre inflamatoria y no inflamatoria, pero la clave y lo que han investigado ellos actualmente es que parece ser que tiende a causar erosividad, sobre todo en los pacientes que tienen asocio con ehrlichiasis, ¿ya? Entonces, cuando se asocian estas dos, parece. Si ustedes van a un libro y leen, van a encontrar que no es erosivo. Sin embargo, eso está en estudio. En ciudades como Belo Horizonte, en los cuales hemos encontrado pacientes con erosividad de acuerdo a que tengan cambios líticos en las radiografías y cuando uno pues hace radiografías. Bien, las artritis inmunomediadas son más frecuentes de lo que ustedes creen. Es de lo más frecuente que hay. Y si, digamos, ustedes hasta hoy no han diagnosticado alguna, pues muchos de ellos han estado en su consultorio sin usted saber que tienen artritis inmunomediada. Y en esto viene la cuestión de lo del ligamento cruzado. Muchos hace como un año o 2 años atrás, cuando no existían las pruebas de PCR, vino un paciente y vino con los signos, y fue aquel tipo como muñeco, ¿no? Entonces yo palpé ambas articulaciones de la rodilla con efusión, dije, ok, bueno, el paciente no tiene ruptura de ligamento cruzado, pero tiene las rodillas llenas de líquido. En esa época, pues, no había el PCR aquí. Entonces yo quedé loco y dije, bueno, ¿qué puede tener aquí? En Colombia supuestamente no hay Lyme. Bueno, hice aquella tabla que les pasé allí en mi cabeza y dije, no, pero este no es Greyhound, no es Akita, este no es tal, con una radiografía, no erosivo. Bueno, tomé un líquido sinovial, allá neutrófilos, pero ¿qué hacemos? O sea, no sé qué tiene el paciente. Bueno, lo mandé con un antiinflamatorio, con condroprotectores, pasaron 15, 20 días. El paciente se perdió, yo no sabía nada. Un buen día, volvió esa persona, brava, como 10 días después, ¿cierto? Que lo había ido a operar a otra clínica, a donde otro ortopedista, y este ortopedista le había diagnosticado que tenía una ruptura del ligamento cruzado, pero que él venía a hablar conmigo porque como yo no lo había diagnosticado. Y bueno, y finalmente yo le dije, bueno, cuando yo estoy seguro que cuando lo hizo, bueno, me equivoqué.
pero cuando yo hice el examen, yo no le vi que tenía ruptura de ligamento cruzado. Bueno, yo quedé un poco pensativo al asunto y llamé a un gran colega mío que está por ahí en Estados Unidos haciendo, es inmunólogo. Entonces él me dijo, hermano, haga estas pruebas, muy probablemente el perro tiene una artropatía inmunomediada, ¿sí? Y esa artropatía inmunomediada muchas de las veces es desencadenada a partir de los henoparásitos, ¿cierto? Entonces, él allá en esa época, por allá en Estados Unidos, ellos sí tenían PCR, que era la tecnología que ellos tenían, que ya llegó por acá, por Latinoamérica, y me dijo, aquí a todos le hacemos PCR, y ahí los pescamos. Y esos son los típicos que lo dejan uno mal como ortopedista, aunque usted pues vaya, mira la articulación, no aparece rota, y resulta que después de 15, 20 días, 30 días, aparece el perro con la articulación rota, obviamente el propietario queda furioso con usted, hasta de pronto reevalúan sus títulos y un poco de cosas. Entonces, finalmente las artritis inmunomediadas son muy frecuentes y muchas de ellas son causadas como secundarias a infecciones que el paciente tiene. Por eso, en ese kit de PCR de ortopedia muscular, yo puse ahí todas las infecciosas, todas, leptospirosis, Lyme, en fin. Ok. La característica del líquido sinovial de algunas inmunomediadas, no siendo la idiopática, es esta célula que ustedes están viendo ahí. Esta célula, si ustedes utilizan patólogos clínicos que no sepan ver bien, digamos, el líquido sinovial, van a ver que ellos le van a reportar a ustedes como un neutrófilo con bacterias adentro, o entonces otros como un basófilo, o otros, eso no existe. Esta célula se llama un ragocito, y el ragocito se ve en el lupus eritematoso y en todas las enfermedades inmunomediadas que no tengan que ver con la poliartritis crónica canina, ¿ya? O sea que todas las inmunomediadas entran ahí, ¿cierto? Como el lupus eritematoso, en fin, ahorita veremos, pero la única que no entra es la poliartritis crónica inmunomediada idiopática. O sea que si ustedes encuentran un ragocito, ya tienen un diagnóstico, ya saben que es de origen inmunomediado y bueno, eso es complicado. Muy bien. Dentro de las artritis inmunomediadas erosivas existe solamente como tal inmunomediada es la artritis reumatoide. Y esta es otra enfermedad que es más esquiva que, mejor dicho, esa se esconde mejor que el Chapo o mejor que Pablo Escobar. Entonces, igual que la artritosis. Entonces, a veces le toca hacer un poco de cosas. Este es un caso que tuve hace por lo menos unos 5 años atrás aquí en Colombia. Un paciente que, mejor dicho, dio vueltas por todos lados. Él empezó con este tipo de nodulaciones encima de los carros. Resulta que después de dar 50.000 vueltas por toda la ciudad, llegó allá y obviamente yo casi que lo mandé a dar vueltas porque yo no la creía. Entonces cuando lo depilamos, salen esos nódulos encima de las articulaciones. Y me decía, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué tiene este paciente? O sea, no entiendo. Bien, hicimos todo el protocolo. O sea, esto es una artritis. Obviamente tenía más articulaciones, el tarso, todas estaban iguales, pero lo que tenían era crónico, era una cuestión pues que un paciente había dado vueltas por toda la ciudad y finalmente yo había visto que lo había depilado y veo que todas las articulaciones, encima de todas, estaban estas nodulaciones. Y cuando uno palpaba las articulaciones veía que estaban con infusión. Bueno, hicimos ahí un líquido sinovial. Y el líquido sinovial reveló que mayor del 90% neutrófilos. Entonces ahí es cuando uno dice, pero si esto está inflamatorio, así de feo, ya está en fase crónica, no sé. Bueno, hicimos una radiografía de este paciente. No se ve muy bien ahí, vamos a ver, pero este paciente tiene quistes a ver, aquí se ve uno mucho mejor, algo que le llaman pouching. Creo que no sé si se va a acabar la batería de este. Que se baja un poco la luz. Entonces, si ustedes ven aquí en este lado, van a encontrar una cuestión que se llama lesión en sacabocados. Es el marcador radiológico de la artritis inmunomediada erosiva, o sea, de la artritis reumatoide. ¿Ya? Así que el pouching, que es como lesiones sacabocados, como bolsillos dentro de la articulación, como unas burbujas, como inicia siendo unos quistes subcondrales. Y después con el tiempo esos quistes subcondrales se van uniendo y va creciendo la membrana sinovial. Y esa membrana sinovial va haciendo que se formen unos nódulos fibrosos dentro de la articulación.
a los cuales usted por fuera lo que ve es esas nodulaciones como tal. Pero bueno, ya lo estoy soplando como fue el caso. Entonces, más de cerca, si ustedes ven, así empezó este perro, ¿sí? Están viendo este quiste acá, ese, y si ustedes ven el resto del hueso, tiene esos sacabocados. Esto se va haciendo cada vez más progresivo, más progresivo, más progresivo. Así que, si nosotros vamos a hacer un resumen del protocolo de cómo se diagnostica una artritis reumatoide, pues generalmente todo empieza desde que es una artritis inflamatoria en las fases agudas, la cual hace fibrosis en las fases más crónicas, pero continúa siendo clasificada como una artritis inflamatoria, que es erosiva y que es de forma inmunomediada. Y la lesión erosiva generalmente es el pouching o lesión en sacabocado. Muy bien. A este paciente obviamente le sacamos el líquido, ¿están viendo? Ahí está. Y muy bien. También hicimos algo que se llaman, generalmente cuando ustedes sospechen de una artritis reumatoide, que a veces es más frecuente de lo que ustedes piensan, lo que hay que hacer, lo primero, es una prueba de COMS, ¿ya? Y una proteína C reactiva. Esas son dos pruebas de inicio. Para toda artritis inmunomediada, la proteína C reactiva es muy importante, porque esa le dice si el paciente realmente tiene un proceso inmunológico sistémico, y en las poliartritis la proteína C reactiva tiene mucho valor es mucho valor. Entonces, proteína C reactiva y por otro lado hace una prueba de COMS. Finalmente, esas dos le dicen a usted que el paciente tiene un problema inmunomediado. En este paciente salió positivo, hicimos COMS positivo y eso, pero infelizmente hicimos en la época un factor reumatoide hecho en Colombia. Y siempre ese salió negativo. Pero bueno, ¿y por qué salió negativo? Que todo iba bien, o sea, el paciente, bueno, primero, rigidez matutina, que era el perro en la mañana se paraba y no podía ni parar. Segundo, yo lo depilo y tiene nódulos encima de las articulaciones. Tercero, le tomo un líquido sinovial y tiene neutrófilo volado. Cuarto, le hago un COMS, está positivo. Le hago una proteína C reactiva, que en la época no la hice realmente, pero actualmente se sabe que si tú la haces, sale también positiva. Y de ahí para adelante, tú tienes que hacer entonces un factor reumatoide. O sea, cuando tú llegas a ese punto en un paciente con artritis inflamatoria erosiva, entonces de ahí, cuando ya determinas que el paciente tiene un COMS positivo, tiene una proteína C reactiva, entonces vas a hacer un factor reumatoide. El problema es que nosotros hicimos el factor reumatoide de humanos. Entonces, claro, toda la vida va a salir negativo. Después es que yo me vine a dar cuenta que realmente el factor reumatoide es algo que tiene que hacerse específico para la especie. Así que, ¿qué es el factor reumatoide? Es un anticuerpo contra una inmunoglobulina. De eso se trata la artritis reumatoide básicamente. Entonces, finalmente, lo que toca hacer, aquí en Colombia lo que toca hacer es enviar realmente el factor, o sea, la sangre a los Estados Unidos y allá le procesan el factor reumatoide. Yo estoy casi seguro que si hubiésemos hecho eso, este paciente hubiese salido positivo al factor reumatoide. Muy bien, entonces, para diagnosticar una artritis reumatoide, básicamente hay que tener en cuenta estos signos. Entonces, lo que hablaba yo ahorita, rigidez matutina, dolor, inflamación en más de una articulación, tumefacción de otra, dentro de 3 meses, o sea, no se distancia más de 3 meses. La inflamación es una poliartritis pauciarticular es que se van inflamando en serie. Y es entre 2 y 5 articulaciones. Nódulos subcutáneos, que fue lo que yo vi en este paciente. El líquido sinovial totalmente anormal, los signos radiográficos de erosión articular, que ya vimos que es lesión en sacabocados, y el test positivo para factor reumático, o reumatoide. Pero acuérdense que ese es específico para la especie. Bueno, y si ustedes hacen una biopsia, la hipertrofia de las vellosidades y la infiltración de estas vellosidades con linfocitos es lo típico en esta enfermedad. Bueno, esto es una fotografía, porque a veces uno cree, cuando uno estudia supuestamente la artritis reumatoide, cree que es para que parecen en perros pincher pequeñitos y demás, y eso demás que deforma las articulaciones, pero fíjense que no, este perro, digamos, que está ahí, es el perro típico del libro, pero acuérdense que a veces no existen enfermedades, son pacientes. Entonces yo voy a encontrar perros de otra forma. Aquí la lesión en sacabocados, típica descrita del libro, ¿sí?
Es esa lesión típica que causa, empieza como quistes subcontrales hasta que se vuelve un lío, ¿sí? Totalmente erosiva esa enfermedad. Muy bien, yo he encontrado pacientes de raza criolla con artritis reumatoide, y como vieron ustedes ese de allá, en Bogotá, que es una ciudad de frío, que supuestamente poco debe haber de eso, tenemos un Golden Retriever con artritis reumatoide. Así que realmente los perros, como decía una colega chilena, no se leen los libros, ¿ya? Entonces existen pacientes más no enfermedades. Bueno, ok. Bueno, en los felinos tal vez la lista es extensa, y al contrario, digamos que los perros, realmente la que más se parece es esta enfermedad. No existe una artritis reumatoide, sino es la poliartritis progresiva crónica felina, básicamente, ¿ya? Y es la forma deformante la cual ocurre más y que se parece más a la artritis reumatoide. Bien, en los felinos existe una forma anquilosante en la cual existe crecimiento óseo como esto, ¿sí? Y existe una forma deformante. Bueno, y esa es la que se parece más. Bueno, y ahora por final, que creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Ya llevamos 1 hora. Y vamos por final a ver la última, que es básicamente digamos, dentro de las artropatías inmunomediadas del canino, yo diría que es el 70-80% de los pacientes. Entonces vamos a ver. La tipo 1, no se ve infelizmente muy bien, aquí dice tipo 1, es la artritis no complicada. Esa realmente es la idiopática que hablan hoy. Esa es el típico paciente que usted recibe en el consultorio, que tiene una artritis bilateral inflamatoria. O sea, hay que decir que esta típicamente es inflamatoria, no erosiva, y que generalmente se presenta de forma bilateral. O sea, estos pacientes generalmente usted vaya, los palpa y tiene fusión bilateral en rodillas. Los palpa en el codo y tiene fusión bilateral en los codos. Los palpa bilateralmente y tiene fusión bilateral en los carpos. Ahora, ¿se sabe qué es? No. Así de simple. Esa es la que permanece idiopática, que le dicen artritis no complicada. Usualmente cede ante el factor iniciante, no sé cuál sea realmente, pero a veces algunos de ellos, cuando se les dan y se les desafía con corticosteroides, salen, y esa es una de las buenas pruebas. Ahora, no hay que darle corticosteroides a un paciente que usted está sospechando que tiene liquiosis, que tiene leishmaniasis. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es descartar todo. Ahora, ¿cómo descarta usted eso? Primer paso, determinar si es inflamatoria o no inflamatoria. Segundo paso, determinar si es erosiva o si no es erosiva. ¿Ya? Tercer paso, ¿cuál sería? Bueno, artroscopia, radiografía, además, líquido sinovial. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la artritis reactiva tiene mucha relación con las infecciosas. Tiene mucha relación con la leishmaniasis, tiene mucha relación con la erliquiosis, con la borrelia. ¿Y por qué le dicen reactiva? Es aquel paciente que tiene un foco infeccioso, no solamente, digamos, que sea erliquiosis, leishmaniosis o demás, sino puede tener un foco infeccioso en el corazón, una endocarditis, por ejemplo, o puede tener infección urinaria, o puede tener leptospirosis. ¿Y qué pasa? Acuérdense que capilares pequeños existen ¿en dónde? En el pulmón, en el riñón y en las articulaciones también, en la membrana sinovial, capilares pequeños. Entonces, cuando ese antígeno entra en la membrana sinovial y pasa por un capilar así de pequeño, que es la membrana sinovial, allí se fundamenta la respuesta al organismo, y por eso la articulación se inflama atacando el antígeno en las articulaciones, pero eso suscita una reacción inflamatoria en la articulación secundaria, y por ahí es que viene. Entonces eso se llama artritis reactiva, ¿ya? La tercera se llama artritis enteropática. La artritis enteropática se ha relacionado mucho por la desulfonidas. Entonces, algunos pacientes que tienen lesiones o enfermedades intestinales, diarreas
o algunas enfermedades de, como digamos, la enfermedad intestinal inflamatoria hipoplasmacia o, digamos, la de características zoonófilas puede, como característica secundaria, causar artritis reactiva. ¿Se sabe por qué? No, no se sabe. Por eso es idiopática, ¿ya? Algunos pacientes que tienen enteropatía perdedora o enteropatías perdedoras de proteína también hacen inflamaciones en las articulaciones periféricas. ¿Ahora sabe por qué? Tampoco. Y la última es la artropatía asociada a algunas neoplasias remotas, ¿ya? Les voy a pasar ahorita algunos casos que he visto de este tipo de artropatías. Entonces, bueno, resumiendo, la artropatía, nuevamente, es muy frecuente. El año pasado yo creo que el 30 o el 40% de los pacientes que yo veía aquí venían con poliartritis mediada idiopática. Así que por eso les digo que si ustedes no han visto una poliartritis mediada idiopática, probablemente el paciente ya estuvo en su consultorio. Lo que pasa es que ustedes no lo vieron, ¿ya? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Así. Entonces, ¿qué se hace? Un test de PCR, finalmente, porque ya vimos que la tipo 2 tiene que ver mucho con infección, con leishmaniasis, con todo eso. Bueno, muy bien. Ese es el tipo 1. Usted no sabe por qué, pero pasa. El perro aparece de un momento a otro con inflamación articular efusiva. Es una enfermedad inflamatoria, no erosiva. Usted le toma radiografías y no aparece erosión ninguna. Le toma un líquido sinovial y aparecen neutrófilos más del 80-90%. Aparecen las proteínas más del 2.5. Siempre se aumentan las proteínas. Este es el caso. No tiene ninguna causa. Ni se rompió ningún ligamento, ni se golpeó, nada. De un momento a otro, se inflamó y viene cojeando fuerte. Otro, tipo 2. Un paciente con una infección renal, hizo hasta celulitis periarticular, ¿sí? Hasta en esta región, ahí se nota. Este paciente casualmente en una universidad en la cual trabajé lo iban a sacrificar, porque según ellos las bacterias habían migrado por la vía sistémica y habían colonizado la articulación. Entonces el paciente lo iban a sacrificar. Entonces ellos le tomaron una muestra de líquido sinovial y ahí salieron los neutrófilos. Entonces más justificativa para sacrificarlo. Yo le dije, no lo vayan a matar. Vamos a hacer lo siguiente. Denle corticosteroides. Una semana y después lo decrecen. Miramos a ver. Empezó con prednisolona a 1 miligramo por kilo, obviamente concomitante antibiótico, doxiciclina. La oxiciclina, ¿por qué la oxiciclina? La oxiciclina se ha demostrado que tiene cierto efecto antiinflamatorio articular. Así que si ustedes tienen que escoger en algún momento algún antibiótico para darle que le ayude a bajar la inflamación articular, utilicen la oxiciclina, que esa le ayuda a bajar la inflamación articular. Así que a este paciente le dimos algo de oxiciclina y le dimos ¿qué? Corticosteroide. A los 3 días ya estaba caminando y había bajado todo eso. Entonces, dense cuenta. Muy bien, la tipo 3. La tipo 3 es una enteropatía, o sea, es por problemas intestinales. Y finalmente usted viene a reconocerla cuando en el examen diagnóstico antes el perro ha tenido alguna enteropatía o tiene histórico de tener enfermedad intestinal inflamatoria, enteropatía perdedora de proteínas, o simplemente fue tratado por alguna alteración intestinal en días pasados y, muy importante, muchos o algunos de ellos han sido tratados con sulfas, sulfa, trimethoprim, lo que sea. Entonces esos a veces desarrollan una artritis inflamatoria. Muy bien, y ahora por final sería, tipo 3 era ese, que está ahí. Paciente que fue, o sea, tenía un problema intestinal, creo que era giardiasis, yo no sé, pero resultó con inflamación y cojeando. Ahí, como lo ven, la miembro anterior derecho, no puedo ni acordar. Ok, y ahora vamos con la tipo 4. La tipo 4 es típica del paciente con cáncer.
que está o no está siendo sometido a quimioterapia. Si está siendo sometido a quimioterapia, a veces les duele más todavía la articulación, o sea, es más severo el cuadro. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos quimioterapéuticos que causan dolor articular y que agravan los signos de artritis que nosotros vemos en un paciente. Entonces, este paciente tenía tremendo tumor, así como ustedes ven, en la glándula mamaria, y tenía ambas articulaciones inflamadas. Si ustedes ven, ambos carpos bilateralmente inflamados. Casi no se podía apoyar. Muy bien, entonces, ya encerrando este curso nocturno, yo agradezco. Vamos a hacer un resumen, un recuento de lo que aprendimos hoy, ¿ok? Entonces, siempre que tengan un paciente con artritis en su consultorio, van a pensar ciertas cosas. La primera cosa que van a pensar es la siguiente. ¿Es inflamatoria o no inflamatoria? Y eso lo hacen ustedes en el consultorio fácilmente. Entonces miran, palpan, miran si hay efusión articular. Eso es importante, ¿sí? Importante palpar las articulaciones y mirar. Si ustedes ven que la articulación está túrgida con líquido adentro, esa es inflamatoria. Si ustedes ven que la temperatura aumentó ahí en el lugar, eso es inflamatorio. Hay un recurso que se utiliza actualmente aquí en Colombia para los equinos y también ahorita está entrando en caninos, y es hacer termografía digital, que es como una cámara. Entonces, tipo, uno le toma una foto al perro y ahí le sale la temperatura a la que están las articulaciones. Entonces, si usted ve que está muy caliente, ya sabe, ya la tiene, ya sabe que es inflamatorio. Muy bien. Una vez usted ha visto si es inflamatoria o no, entonces usted, ¿qué va a hacer? Va a saber o va a preguntarse, ¿esto es erosivo o no es erosivo? Acuérdense, para saber si es erosivo, entonces tenemos que hacer una artroscopia si queremos saber ya si es un paciente agudo, pero si es un paciente crónico, tendremos que esperar 20 días, o no mentiras, tenemos que hacer radiografía, ¿qué tenemos? Tendremos que hacer una radiografía inmediatamente, porque ya lleva un buen tiempo y ya la radiografía nos puede mostrar lo que está ocurriendo, o sea, puede mostrarnos, ok, es una cuestión erosiva. Muy bien. Tercero, que deben hacer es tomen un líquido sinovial. Ahora, si vamos a tomar un líquido sinovial, no vamos a causar una artritis séptica, por Dios, ¿ya? Entonces, con todas las medidas es que depile el perro, embroque como si fuese para cirugía y utilice guantes. Y sacamos ese líquido y ya. Y lo vamos a analizar. Miren que el líquido sinovial tiene mucha información para ustedes. Si ustedes juntan esos tres datos, ya casi que tienen una enfermedad. Y si aplican aquel cuadro que pasé arriba, que pena con ustedes, pero van a volver así rápido. Si aplican ya ustedes van a saber más o menos qué tienen. ¿Ya? Más o menos qué tienen. Acuérdense una cosa, y como conclusión final, no existen enfermedades, existen pacientes. Entonces una enfermedad se puede manifestar de una forma en cierto paciente. ¿Ya? Qué pena con ustedes ahí. Esta diapositiva. Siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Ya? ¿Cómo hacemos pasar? No hay bola de cristal. Finalmente es tener esta cuestión clara y tener claro el procedimiento. ¿El procedimiento es cuál? Ese que les dije. Artroscopia, radiografía, líquido sinovial, y de ahí para adelante cuando estamos sospechando. Ok, y recuérdense también, lo último, es que lo que uno cree que es raro, a veces es frecuente, porque a veces uno cree que la poliartritis crónica, esa que escriben de los libros, es rara. No es rara, no es rara. Fíjense que tiene 4 tipos. Y entre esos 4 tipos, algún paciente habrá estado con ustedes en algún momento. Yo me despido saludándolos. Muchas gracias por darme esta oportunidad al Laboratorio Mascolar, bueno, a Ortobet, por brindarme el espacio para venir aquí a hablar, a los pacientes que he visto acá. Y bueno, muchas gracias. Espero que haya podido colaborar y ahorita me encuentro abierto a las preguntas que puedan tener. Las responderé con mucho cariño. Bueno, listo, doctora. Vamos a mirar a ver. Listo. Un abrazo para todos. Bueno,
Me aprovecho para hacer una promoción. La O va a tener un curso de ortopedia aquí en Colombia. Gratificantemente hemos sido escogidos como sedes a nivel latinoamericano, hispánico, por decirlo así, para hacer algunos de los cursos y empezar la actividad de la O aquí en Latinoamérica, así que va a empezar acá. Ya hace un tiempo empezó obviamente en México y Costa Rica, pero esperamos pues el apoyo de todas las personas, sobre todo en la parte de equinos. Si conocen veterinarios de equinos, va a haber un curso práctico de equinos, de colocación de placas y de enfermedades articulares y demás para equinos. Aquí también en Bogotá, el 18 de mayo, las inscripciones están abiertas en www.aov.org. Allí se inscriben y bueno, los espero todos aquí en esta tierra.